vamos a repasar uno de estos ejercicios, pero además le voy a agregar algo que está bueno de ver, que es la gráfica en sí y cómo lo vamos a ir administrando con el GeoGebra. ¿Sí? Yo les voy a mostrar paso a paso y ustedes van a ver cómo la gráfica finalmente sale. Bueno, la fórmula yo la tengo acá, miren. Tengo, acá lo pueden ver, 9x cuadrado menos 4y cuadrado más 36x menos 16 igual 0. ¿Está bien? Esa es la ecuación desarrollada. Bien. Yo, de lo que analizamos recién, descubrí, trabajé y llegué a que es la ecuación de esta forma. En donde acá puedo identificar varias cosas. La primera, el centro. El centro dije que estaba en menos 2, menos 2. Entonces me vengo acá, escribo, ¿sí? Esto yo lo escribí, paréntesis menos 2, menos 2, y el GeoGebra me muestra ese puntito. ¿Qué es este puntito, chicos? El centro de la cónica. En este caso, de una hipérbola se supone. Bien, ¿cómo sigo para la gráfica? Para la gráfica, lo próximo que tenemos que hacer es tener en cuenta que el semieje real y el semieje imaginario a mí me formaban esta famosa cajita. Esos semiejes me dicen cuánto yo me tengo que mover del centro hacia los costados y hacia arriba y abajo. El real, que me dio 2 en este caso, estaba sobre la variable x, ¿se acuerdan? Yo lo saqué de acá, de este denominador. Entonces, ese va a ser el valor que en este caso me voy a mover a lo largo de x. Es decir, 2 para la derecha, 2 para la izquierda. Entonces, yo vengo acá y lo que hago es hacer 2 para la izquierda y 2 para la derecha. Miren que acá tengo un primer punto que es menos 4, 2 y el otro punto que es 0 y menos 2. ¿Bien? Y después lo que tengo que hacer, una vez que hice en x, me vengo al imaginario. El imaginario en esta ecuación, chicos, en esta en particular, está en y. Entonces yo me voy a tener que mover 3 unidades del centro hacia arriba y hacia abajo, porque está en y. Entonces yo me muevo esas unidades en y. Entonces vengo, miren chicos, pueden hacerlo así, eligen acá punto. Por ejemplo, este me va a dar ahí, ¿está bien? Y acá. O sea, 3 unidades para arriba, 3 unidades para el costado. Con estas 4 unidades, con estos 4 puntitos, se acuerdan que formábamos la famosa cajita, digámoslo así. Acá yo encerraba toda esta parte y me permitía armar una cajita, es decir, con este punto, vamos a decirlo así, ese punto y ese punto, yo formaba, si lo vemos así, esa caja, que era una guía para empezar a dibujar. Una vez que yo hice las cajas, que recuerden muy fácil, es ubicar el centro, semieje real, me desplazo, si está en X me desplazaré así, semieje imaginario en Y, me desplazo en vertical, y con esos puntos los uno y tengo la cajita. ¿Esa caja para qué me sirve? Esa caja, las esquinas, me dan los dos puntos de las dos asíntotas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el punto J y L me dan la primera, si yo los uno, me dan la primera asíntota, la de pendiente negativa, y el punto K y el M me dan la segunda asíntota que yo tengo con pendiente positiva. Como yo ya las calculé, miren, para que ustedes vean que todo pega, o todo coincide, digamos, los cálculos con la gráfica, yo lo que hice fue escribir estas dos rectas que yo había sacado de las asíntotas. Las tengo escritas, en un minuto, acá, ¿sí? Y más 2, esta la tengo con el signo positivo, es la de pendiente positiva, y esta la tengo escrita con pendiente negativa. Miren lo que pasa cuando yo las visualizo. Esa es la primera y esa es la segunda. Ya teniendo eso, chicos, ya podrían dibujarla. ¿Está bien? Ya podrían dibujarla a la hipérbola. ¿Por qué? Porque la hipérbola, y tengan en cuenta el dato que yo les voy a dar, la hipérbola tiene dos ramas y esas dos ramas se van a abrir en dirección a un eje. Si el eje es el X, las dos ramas se van a abrir como en este caso, ¿está bien? Fíjense que están abriéndose a lo largo del eje X. Si fuera a lo largo del eje Y, serían una acá arriba y la otra acá abajo.
Por eso, ¿qué tengo que mirar yo para saber a qué eje abraza? Lo que tengo que tener en cuenta esto, y recuérdenlo bien, chicos. La hipérbola va a estar orientada en el eje o a lo largo del eje que es positivo, es decir, que tiene el semieje real. Fíjense que acá yo la hipérbola la dibujo abriendo, tendiendo a lo largo del eje de las X. ¿Y cómo la dibujo, chicos? Es muy simple. Vengo acá a GeoGebra. Si ya hice esto, tranquilamente ya podría, para no tener tanto lío, ya podría borrar los puntos. Ya podría borrar los puntos. Miren. Bien. Ahí borré los puntos. Dejé la cajita nomás y las asíntotas. ¿Y cómo las dibujo? Estos puntos que están acá, que fue lo del centro que yo me moví en el semieje, los primeros que puse, como sé que ahora abre a lo largo del eje X, estos puntos van a ser los vértices, es decir, donde comienzan las dos hipérbolas. ¿Y dónde van a terminar? Y como ya tengo las asíntotas, la hipérbola va a tender a esas dos rectas que yo ya tengo marcadas, tanto de este lado como de este lado. Si ustedes miran rápido, y yo ahora habilito la ecuación, miren cómo coincide que la hipérbola perfecto sale de cada uno de los vértices que yo ya determiné como semieje real y va a tender, si yo me voy más para atrás, va a tender siempre a las asíntotas que yo marqué. Bueno, miren esto. Acá ya está, ya lo grafiqué. Yo lo voy a borrar por un momento porque voy a seguir con el mismo análisis para, si yo quisiera hacerla bien precisa. Entonces, me vuelvo a venir acá y digo, ¿qué me falta? La distancia focal. Entonces yo voy a buscar los focos. Los focos están a lo largo del semieje real también. Del centro, como lo vimos acá, los focos están a una distancia C, tanto hacia la derecha y C hacia la izquierda. Es decir, del centro que yo voy a tener, me voy a tener que mover C unidades, o sea, raíz de 3 hacia la derecha y raíz de 13, perdón, hacia la izquierda. Entonces digo, bueno, los voy a dibujar. Vengo acá, digo, bien, yo me voy a parar en menos 2, que es la componente en X del centro, y del menos 2 le voy a sumar esa semidistancia focal para moverme hacia la derecha. Si yo hago eso, y manteniendo el valor de I, miren que acá me aparece el punto que corresponde al primer foco. Es decir, del centro me muevo raíz de 13 hacia la derecha, tengo el primer foco. Me muevo raíz de 13 o menos raíz de 13 hacia la izquierda y obtengo el otro foco. Miren cómo la componente en I no cambia porque la componente en I siempre está sobre este mismo nivel, es decir, sobre el nivel de menos 2. Yo acá lo que logré es decir dónde están mis dos focos. Ahora bien, una vez que yo tengo los focos, yo les decía que algo que caracteriza es el lado recto. El lado recto, lo repito, es aquella distancia que hay entre un punto de la hipérbola y otro pasando por el foco. Entonces, yo en realidad lo que estoy buscando es un segmento que tiene una longitud de 9 unidades, porque lo calculé, bien, que pasa por el foco y que está simétricamente distribuido, es decir, 4,5 en este caso para arriba y 4,5 en el otro caso para abajo. Y eso me va a determinar a mí dos puntos, el punto B y el punto C. Este mismo análisis que yo hice lo puedo hacer para este lado porque el lado recto vale lo mismo. Es decir, yo voy a tener un segmento que va a pasar por el foco, que va a tener una longitud de 9, 4,5 para arriba y 4,5 para abajo, y que me va a determinar dos puntos del lado derecho, el punto D y el punto E. Estos 4 puntos, como dijimos, son 2 puntos, o en realidad 4 puntos, que pertenecen a la hipérbola. O sea, la hipérbola debe pasar por estos puntos. Con la particularidad que el lado recto mide la distancia que hay entre ellos,
pasando siempre por el foco. Si yo hago eso, ahora miren que yo si saco las asíntotas, ya no las necesito porque si yo este punto B y este punto C sé que es de la hipérbola, entonces uniendo el vértice con este punto y con este punto debería hacerse una rama de la hipérbola y uniendo este punto con D y con E debería estar la otra hipérbola. Si yo vengo acá, veo que efectivamente esos dos valores son puntos que pertenecen a la ecuación de esta hipérbola en particular y que tiene una longitud que coincide que pasa por el foco. Entonces puedo llegar a ver que todo encaja y cierra, si yo ya traigo todo, cierra perfecto. Tengo la ecuación de la hipérbola y tengo todos sus parámetros, todos graficados y veo que todo se amalgama, tanto la gráfica con el cálculo algebraico. De la misma forma vamos ahora a trabajar con la parábola. Vamos a ir haciéndolo igual. Yo tengo la ecuación del ejemplo, que es la que tenemos acá. X cuadrado más 4x más 16y más 4. Yo la trabajé y llegué a que el vértice es el menos 2, 0. Entonces vengo, escribo el vértice que coincide con menos 2 de x, 0 de y. Ya tengo el vértice. ¿Qué necesitaría para graficarlo? Para graficarlo necesito la distancia al foco. La distancia al foco lo calculé y son 4 unidades hacia abajo, es decir, tiene el mismo valor de x, pero 4 unidades para abajo en y. Tiene el mismo valor de x, si el x menos 2, entonces este es menos 2, pero 4 unidades para abajo, es decir, del 0, que es el vértice, le resto 4 y me voy hacia abajo. Y ahí tengo el foco. ¿Qué me está faltando? Bueno, me están faltando por lo menos el lado recto para determinar los otros puntos para la gráfica. Entonces, yo vengo y digo que el lado recto calculado vale 8. El lado recto, recuerden, lo puedo tomar como la distancia del foco a uno de los extremos, o si tomo el doble, es decir, 4 veces A, el valor que yo tenía acá, que coincide con 16, es la distancia que hay de un punto al otro pasando por el foco. Entonces pueden hacerlo de cualquiera de esas dos formas. Si ustedes lo toman como 16, miren acá yo tengo el valor 16, me da la distancia de un punto al otro pasando por el foco. Ahí entonces me va a determinar dos puntos que vamos a llamar B y C, que como ustedes pueden ver, tienen coordenadas que coinciden con el menos 4 en y, pero que está del foco, bien, está 8 unidades hacia un costado, en este caso menos 2, menos 8, entonces llego al menos 10, 4, que es este punto de acá. Y 8 unidades hacia la derecha, que me da el punto B, menos 8, menos 2, perdón, más 8 unidades llegando al punto B. Miren cómo se arma una especie de cruz en donde yo ahora tengo el vértice. ¿Y para qué hice esto? Porque justamente esto me está determinando los puntos C y B, que son parte de la parábola. Es decir, la parábola contiene el punto A, B y C. Entonces, ¿qué me quedaría por hacer? Con estos tres puntos, trazar la parábola. Que si yo vengo y la coloco acá, vamos a ver que coincide perfectamente por esos puntos que yo marqué. ¿Qué pasaría si el término 16 me hubiera quedado positivo, chicos, acá? La parábola estaría hacia arriba y todos estos puntos, tanto el foco como estos dos puntos, estarían por encima del vértice. El lado recto sería el mismo, pero estaría por encima del vértice. Es como si yo, a ver si lo puedo duplicar, pero le pongo menos 16. Todo esto va quedando igual, el foco estaría ahí, ¿está bien? Y los segmentos va a ser del foco hasta ahí, va a ser el primero, ¿está bien? Y el otro va a estar ahí, dando el otro segmento entre punto y punto. Si yo lo mido, también debería darme lo mismo, ¿sí? Son dos ecuaciones distintas, pero para que ustedes vean cómo un signo cambia todo.